Hola, buenos días. Este video es para hablar sobre los últimos temas vistos en la materia de argumentación jurídica y voy a comenzar con el tema de las dimensiones de la argumentación jurídica. Cuando hablamos de las dimensiones de la argumentación jurídica, nos referimos a estas cuestiones que tenemos que tomar en consideración para poder estructurar un argumento y encontramos dentro de estas tres dimensiones. La primera dimensión es la dimensión formal de un argumento que se basa propiamente en la estructura lógica que va a tener el argumento, asegurando que cada una de las premisas pueda asegurar que se llegue a la conclusión y que exista coherencia entre estas y la propia conclusión. Nos referimos a una base coherente, a la propia estructura del argumento que nos permita entenderlo de forma clara y precisa. Ahora bien, la segunda dimensión del argumento es la dimensión material. Por contrario a la dimensión formal, la dimensión material no atiende precisamente la estructura del argumento, sino el contenido del mismo. Examina este contenido sustantivo que se relaciona con las nociones de justicia, de equidad, de principios legales que están siendo aplicadas a este argumento o al caso en concreto. Enfoca en la verdad y el contenido de las premisas, la conclusión y en si los criterios de justicia y equidad son aplicados correctamente. Entonces, la parte formal es la estructura lógica del argumento, la parte material es el contenido de las premisas y que éstas sean correctas y apegadas a principios de derecho. Finalmente, la dimensión pragmática de un argumento. Esta considera el contexto en general de la argumentación y los efectos prácticos que el argumento busca producir. Es decir, no se basa en el contenido del argumento como tal, sino en el efecto que tú quieres obtener o la finalidad que tiene tu argumento y lo que buscas obtener. Considera el contexto en general, esto es, las personas a las que va dirigido el argumento, cuál es la finalidad del argumento, la materia en la que se está realizando el argumento, si es en materia penal, si es en materia civil, si es en materia laboral. Esta dimensión del argumento toma en consideración ese contexto en general para poder desarrollar el argumento. En este punto es importante recordar que para establecer o crear un argumento jurídico es necesario entender a qué va a ser aplicado o en qué materia estamos realizando el argumento, porque cada materia en el derecho tiene una regulación precisa y principios específicos de derecho, por lo tanto hay que tomarlos en consideración y esto es la parte material del argumento, los principios de derecho, el contenido del mismo. Y en la parte pragmática es el contexto en general al que será aplicado el argumento. Entonces, en conclusión de este tema, dentro de las dimensiones de la argumentación encontramos tres. Estas dimensiones permiten que establezcamos o estructuremos un argumento de manera precisa, coherente, analítica, para poder aplicarlo al caso concreto y obtener con ello la finalidad que buscamos, que es, entre muchas otras cosas, persuadir al juzgador. Vamos a hablar un poco sobre la retórica dentro de los argumentos. En cuestión de retórica siempre vamos a hablar sobre aquellas cuestiones que estableció Aristóteles, puesto que la retórica es justamente un concepto que fue desarrollado principalmente por Aristóteles. La retórica es el arte de persuadir, está enfocado a la presentación del argumento, no a su estructura, sino a la forma en la que lo presentas. Implica o considera el impacto que tu argumento va a tener en el auditorio, en las personas que lo van a escuchar, en las personas a las que va dirigida. Involucra ciertos recursos que van a permitir que tu argumento permita persuadir a las personas. Dentro de estos encontramos tres elementos esenciales o tres recursos esenciales que son la persuasión, los recursos expresivos y la audiencia. Hay que considerar estas tres cuestiones. ¿Cómo vamos a aplicar la persuasión? En muchos argumentos vamos a utilizar la persuasión atendiendo a cuestiones emocionales. Por ejemplo, en materia familiar siempre se va a valorar con la perspectiva de cuidar a los menores o de preservar la integridad de los mismos. Por lo tanto, todos los argumentos que tú elabores dentro de un proceso familiar en el que se ven incluidos menores
tienes que considerar que debes poner especial precisión a decirle al juzgador que las pretensiones que tú tienes están enfocadas a preservar la integridad de los menores. Estás utilizando un argumento y empleando un elemento dentro del argumento de forma persuasiva, implicando que las pretensiones que tú tienes están enfocadas a lograr la integridad del menor, y esto es fundamental para lograr persuadir al juzgador y que éste pueda resolver de forma favorable a las pretensiones que tú tienes. Recursos expresivos pueden ser aplicados principalmente en materia de oralidad, porque en la cuestión escrita los recursos expresivos, hablamos del tono de voz, hablamos de las expresiones faciales, no pueden ser aplicadas a la parte de la escritura, pero sí a la parte de la oralidad. Considerando que, por ejemplo, en materia penal, mercantil y laboral, que ya existen los procesos orales, es fundamental y crucial para los abogados, ya sea en la parte demandada, en la parte actora o como asesor jurídico de la víctima o defensa, es necesario que tus argumentos y la presentación de tus argumentos incluyan estos recursos expresivos que le permitan al juzgador denotar la seguridad que tienes al hablar al exponer tus argumentos, y esto va a permitir también lograr ese ejercicio efectivo de la retórica. Y finalmente, la audiencia. Aquí podemos utilizar un ejemplo claro, que es cuando vas a hablar con un juzgador y cuando vas a hablar con un cliente. La forma en la que vas a expresar tus argumentos debe de ser distinta, porque tienes que considerar ante qué audiencia vas a presentar ese argumento. Si te vas a dirigir a menores, si te vas a dirigir a tu cliente, que son personas con las que tienes que tener un léxico un poco más cotidiano. No puedes atenuar o no puedes emplear tantos tecnicismos, porque son conceptos que no van a entender en su totalidad. Tienes que adecuar tu argumento a la audiencia a la que vas a presentar para que puedas emplear adecuadamente la retórica. Porque hemos de recordar que la retórica es esa persuasión que tú intentas lograr al presentar tu argumento. Por lo tanto, tienes que considerar de qué forma vas a persuadir, qué elementos vas a utilizar para lograr esa persuasión. Elementos emocionales, elementos racionales, objetivos. Pero para poder elegir esos elementos tienes que tomar en consideración la audiencia a la que va a dirigir ese argumento, y finalmente emplear los recursos expresivos ya que tengas definida la audiencia, ya que hayas definido los elementos persuasivos. Finalmente vas a presentarlo empleando recursos expresivos que te permitan efectuar adecuadamente la retórica. Hablemos sobre lo que es la lógica de conceptos, clases y analogías. Estos son temas sumamente empleados dentro de la materia del derecho en todas las ramas, porque estamos hablando de clasificar, de analizar y de comparar diferentes situaciones jurídicas. Y esto es esencial para poder establecer lo que llamamos jurisprudencias, porque las jurisprudencias son criterios judiciales que, considerando las comparaciones o las similitudes que tienen con otros casos, pueden ser aplicadas. Y esto facilita al juzgador tomar una decisión porque ya existe un criterio similar. Ciertamente, no todos los casos son iguales, sin embargo, en algunas materias y en algunas cuestiones hay similitudes dentro de los casos que pueden ser consideradas por los juzgadores para poder resolver. Uno de los ejemplos fundamentales en materia civil para poder hablar sobre lo que es la analogía es el divorcio incausado. Hasta hace unos años no se encontraba dentro de la legislación de nuestro estado, y la forma en la que los juzgadores resolvían eran empleando jurisprudencias que permitían establecer el porqué de dictar la disolución del vínculo matrimonial bajo una figura que no estaba precisada en la ley objetiva. Entonces, en este ejemplo podemos entender cómo un juzgador y cómo un abogado, como un orador del derecho, puede emplear la lógica de los conceptos, la lógica de la analogía para poder fundamentar sus pretensiones o sus decisiones. Implica que puedas analizar elementos específicos del caso que tienes que se encuentran en un caso ya resuelto, y que tanto tú como el juzgador puedan analizarlos para poder determinar el resultado
o las pretensiones o acciones jurídicas que pretendas promover. Otro ejemplo en el que podemos encontrar dentro del Código Civil, hablando de esta materia, en cuestión de analogía, se encuentra en el artículo que habla sobre la violencia familiar. Este artículo define la violencia familiar, pero en la última fracción de ese artículo menciona que también puede ser por analogía o por cualquier otra forma similar que pueda ser ejercida o que pueda ser identificada como violencia familiar. La palabra analogía nos indica una cuestión similar que no está exactamente precisada o totalmente definida, pero que sí tiene similitudes con otros conceptos que sí se encuentran debidamente determinados y debidamente conceptualizados. Por lo tanto, la parte de la analogía atiende a esa cuestión. Implica analizar cuestiones similares a las que puedan ser aplicadas algo que sí se encuentra debidamente precisado. Y la organización de conceptos implica categorizar términos, principios jurídicos para su comprensión y aplicación. Ejemplo, en materia de alimentos existen varios principios que puedes organizar debidamente y categorizarlos para que puedas fundamentar tus acciones. El principio de proporcionalidad, el principio de necesidad. Esta parte de organización de los conceptos tiene mucho que ver con la parte que juegas dentro del litigio. Si eres la parte actora, necesitas saber categorizar los términos que son funcionales para tus pretensiones y poder aplicarlos e interpretarlos correctamente, porque no son los mismos los principios del derecho familiar que los principios del derecho ordinario. Allí encontramos una distinción y no podemos emplear los mismos principios ni los mismos conceptos. Entonces es necesario agrupar cada concepto específicamente para poder aplicarlo. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tópicos en el derecho. Los tópicos son principios generales o esquemas argumentativos ampliamente aceptados. Se pueden considerar como estos lugares comunes de los que podemos extraer algún tipo específico de razonamiento que nos permita fundamentar nuestros argumentos personales. Es extraer ciertos argumentos que se encuentran dentro de estos lugares específicos para sustentar una posición. Un ejemplo claro sería la cuestión de los acuerdos o los autos. Cuando una autoridad judicial emite un acuerdo y tú le estás solicitando, por ejemplo, una medida cautelar y te la niega, en el acuerdo van a fundamentar y van a argumentar el por qué te la están negando, invocando los artículos en los que se basan y el criterio por el cual te están negando esa medida. Entonces, ¿cómo puedes emplear esto? Si en el acuerdo te están argumentando el por qué te la están negando, puedes extraer esa parte del argumento y emplearlo para que, mediante un escrito o mediante forma oral, realices de nueva cuenta la solicitud, subsanando los errores, habiendo considerado lo que la autoridad judicial estableció en ese argumento, en ese acuerdo. Entonces yo te niego la medida cautelar porque no cumples con el segundo supuesto establecido en el código. Entonces yo voy a extraer esa parte y en la siguiente solicitud que yo haga voy a poner tal y como lo indica el acuerdo, subsano la siguiente parte o de forma directa subsano la parte sin tener que citarlo. Entonces estoy extrayendo una parte de un argumento que me está sirviendo para poder fundamentar mis acciones o mis pretensiones o en su caso contrariar lo que la autoridad también me está indicando o me está negando. Ahora bien, hablar sobre interpretación jurídica es un tema sumamente importante y extenso. Hablamos sobre cambios legales y retroactivos. En este aspecto tenemos que considerar que los cambios legales dentro del derecho siempre se van a presentar. Actualmente estamos sufriendo el cambio de la parte de los procesos escritos a los procesos orales. Ya se dio en materia penal, laboral y mercantil. Ahora estamos en el proceso de trasladar el proceso escrito en materia civil y familiar a un proceso oral. Estos cambios legales alteran la forma en que se resuelven los casos, alteran los procedimientos que se realizan dentro de un proceso, alteran la forma de substanciar el proceso y la forma en la que los propios jueces y abogados van a realizar sus pretensiones o van a resolver. Entonces,
A eso se refieren los legales. Hablamos de cambios en la ley objetiva, siendo los códigos civiles, los códigos penales y las leyes subjetivas, que son los códigos procesales. Estos cambios se dan en ambos, pero los que implican una forma de alterar el proceso son los que encontramos en materia de códigos de procedimientos. Con la retroactividad es una cuestión que se ve en el día a día cuando se presumen estos cambios o cuando se dan estos cambios, porque la retroactividad o la irretroactividad nos indica el momento o el tiempo al que son aplicadas las leyes. En el proceso actual, en materia penal, aplicamos una ley distinta a la que se aplicaba anterior a la reforma. Entonces, la retroactividad atiende eso, la temporalidad en la que son aplicadas las leyes, porque recordemos que existen leyes que son que actualmente están derogadas y leyes vigentes. Los procesos surgidos después de las reformas serán substanciados bajo las leyes y bajo los lineamientos establecidos en las leyes vigentes. No obstante, hay ciertos supuestos en los que aún serán aplicadas las leyes que ya no se encuentran vigentes. Ejemplo, la forma de terminar de substanciar procesos que ya se encontraban siendo resueltos y que la reforma vino durante el desarrollo del proceso. Hablamos entonces de los juicios rezagados en materia penal, en materia laboral y todas las materias que han sufrido cambios legales van a terminar de resolver sus asuntos con las leyes que se encontraban vigentes al tiempo en el que iniciaron. No obstante, ante esta situación existe una excepción y se encuentra establecida en el artículo 14 de nuestra Constitución, que nos habla sobre la irretroactividad de la ley. ¿Es posible aplicar la retroactividad de una ley en un proceso? Sí lo es, siempre y cuando esta, por ejemplo, en materia penal, se dé en un caso específico en el que la ley penal anterior sea más benéfica para la persona. Solo en ese supuesto podrá ser aplicable, porque tal y como lo establece el principio constitucional, la retroactividad de la ley jamás podrá aplicarse en perjuicio de una persona. Entonces, te prohíbe aplicar la retroactividad si ésta causara un perjuicio, pero sí faculta a las personas, a los juzgadores, para aplicarla cuando la ley anterior resulta más benéfica para la persona implicada. Entonces, para cerrar este tema, los cambios legales siempre van a tener efectos en cuanto a la retroactividad de la ley. Los cambios legales, en cualquiera de sus formas, van a afectar la forma de substanciar un proceso. Ejemplo, anterior a la aplicación del interés superior del menor, los nombres de los menores que participaban en un proceso judicial se encontraban debidamente establecidos. No obstante, con los cambios legales que sufrieron las leyes, actualmente no puedes mencionar el nombre de los menores. Tienen que realizarse bajo sus iniciales porque su identidad está reservada en protección de su interés. Y esto ha afectado la resolución del proceso. Lo mismo sucede, por ejemplo, en casos como los de la Ley Olimpia. No existía ese delito en la ley penal y hubo un cambio penal a raíz de estas cuestiones y finalmente fue establecido y ahora hay una forma específica de substanciar ese proceso. Entonces, los cambios legales siempre van a tener efectos retroactivos o irretroactivos en materia de derecho procesal. Finalmente vamos a hablar sobre el razonamiento jurídico a partir de la escritura y de la lectura y de la oralidad. Cuando hablamos del razonamiento jurídico a partir de la oralidad o a través de la oralidad, es necesario hablar sobre lo que anteriormente se utilizaba en el derecho romano, que eran las legi nactions. Estas formas, porque eran justamente eso, formulismos, en los que de forma oral tú replicabas ciertas cosas que estaban establecidas para poder substanciar un proceso. Actualmente, el razonamiento jurídico a través de la oralidad es un gran reto al que se enfrentan tanto juzgadores como operadores en general del derecho, porque el razonar de forma oral es
mucho más espontáneo, implica una rapidez, sigue un lineamiento específico, no da pauta a que reflexiones con un tiempo determinado, sino que por la agilidad que implica la parte oral, los argumentos son rápidos y deben de ser precisos y concisos por la cuestión de la espontaneidad, de la naturalidad y de la rapidez con las que son aplicados. Sin embargo, el reto en esta cuestión se presenta al razonar oralmente, no nos da pauta para poder reflexionar debidamente lo que estamos hablando. Por lo tanto, es esencial recurrir a las bases esenciales de la oralidad, los elementos del discurso oral, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Tenemos que recurrir a la parte básica de la oralidad para poder aplicarla al razonamiento jurídico. Hemos de recordar que la oralidad es hablar, y en ese sentido es esencial conocer cómo funciona el proceso comunicativo y entender que el razonamiento jurídico se encuentra un poco más limitado en materia de oralidad, porque no cuentas con los elementos de tiempo, no cuentas con el elemento de habilidad del pensamiento, porque no hay pauta para que puedas hacer eso. Por lo tanto, tienes que razonar de una forma más precisa y concreta, sin indagar tanto en cuestiones que puedan confundirte al momento de verbalizar ese razonamiento jurídico. Pero considerando la cuestión de la oralidad, hemos de tener en cuenta ciertas cuestiones para poder verbalizar de forma efectiva el razonamiento jurídico. Los elementos del discurso oral, que son la base fundamental, la estructura de nuestro razonamiento oral, las características de la oralidad, que hablamos de naturalidad, de espontaneidad, de inmediatez e interacción, del apoyo contextual, de la paralingüística, que son tonos, gestos, expresiones y demás, y la fugacidad y procedimiento auditivo. Esto es la naturaleza del habla, el proceso de la comprensión, el mensaje rápido y finalmente estos dos elementos aplicados al campo del derecho. Bien, en la cuestión del razonamiento jurídico a partir de la escritura, encontramos que la escritura nos proporciona un marco estructurado que facilita la formulación de nuestro razonamiento, porque existe la pauta a la reversibilidad, a la organización, al pensamiento efectivo, tomando en consideración que no existen estos elementos que provocan una rapidez y una inmediatez en el razonamiento, sino que por el contrario da pauta a la estructuración de los argumentos, análisis de cada uno de los conceptos jurídicos que vamos a emplear, facilitando la reversibilidad del pensamiento, que nos faculta para revisar y modificar argumentos y que estos sean concretos, precisos y debidamente efectivos.